Hola, soy el doctor Luis Mariani, médico psiquiatra y director de eutimia.com. Hoy vamos a hablar de fobias y vamos a estudiar los tres tipos de fobias que existen. La agorafobia, la ansiedad social, antes conocida como fobia social, y la fobia específica. Vamos a comenzar hablando de agorafobia. Como vemos, el criterio A de diagnóstico del DSM-5, que ya dijimos que era el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su quinta edición, dice lo siguiente, que hay un miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las 5 situaciones siguientes. 1. Uso del transporte público, por ejemplo, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, etc. 2. Estar en espacios abiertos, zona de estacionamiento, mercados, puentes o lo que sea. Ese fue la descripción original, porque agora viene del griego y significa espacio abierto o plaza, era la plaza pública. 3. Estar en sitios cerrados, tiendas, teatros, cines, donde la persona que sufre esto sienta que no tiene posibilidad de salir o que le va a ser muy difícil salir. A veces para evitar esto se posicionan muy cerca de las salidas, de las puertas de salida. 4. Hacer cola o estar en medio de una multitud. Acá le sucede a lo mismo a quienes sufren de agorafobia. La imposibilidad de salir. 5. Estar fuera de casa solo. Bueno, esto en otro video ya habíamos hablado que la agorafobia era una complicación muy frecuente en el trastorno de pánico cuando no es tratado. El paciente tiene mucho miedo al miedo, pánico al pánico, esa ansiedad anticipatoria, y sobre todo si sale de la casa en esa situación de minusvalía, le cuesta muchísimo, le da mucho miedo. Entonces se complica muy rápidamente con agorafobia. En casos extremos, el miedo se presenta incluso estando el paciente solo en el hogar. Criterio B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada, miedo a la incontinencia urinaria o fecal. C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad intensos. Es una fobia. Criterio D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente. Es decir, hay una conducta evitativa. Es decir, yo al cine no voy, al recital no voy, de casa solo no salgo. Coma, requieren la presencia de un acompañante, el acompañante contrafóbico, por ejemplo, en el trastorno de pánico con agorafobia, dicen, ok, salgo de casa, pero si vos, mamá, o vos, papá, o vos, hermana, o vos, mujer, o vos, quien sea, me acompaña, si no solo no puedo salir. Bueno, o se resisten, es decir, lo enfrentan con miedo o ansiedad muy intensas. Criterio E. El miedo o la ansiedad es desproporcionada al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas, si es que plantean algún peligro real, ¿no? Obviamente, si no lo plantean, es agorafobia pura. Y al contexto sociocultural. Lo sociocultural sería un poco extenso hablar acá, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque los distintos tipos de culturas y sociedades plantean situaciones o vivencian las situaciones de una forma muy diferente. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continua y dura típicamente 6 o más meses. Este criterio se aplica a varios trastornos mentales. El hecho de que el trastorno
tiene que estar presente por lo menos 6 meses. Criterio G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo, es decir, la persona se siente mal, muy mal, deterioro en la vida social, ya sea familiar o de amigos, laboral, sin el trabajo, académico, la escuela, o la facultad u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio H. Si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, también conocida como colon irritable, enfermedad de Parkinson o alguna otra, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva e irracional. Criterio I del DSM. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Queda exceptuado el trastorno de pánico, el cual puede ser con o sin agorafobia. Sigue diciendo el DSM, por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, por ejemplo, a volar en avión. No implican únicamente situaciones sociales, como en el trastorno de ansiedad social, que ya vamos a ver. No están exclusivamente relacionadas con las obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico, como en el trastorno dismórfico corporal, recuerdo de sucesos traumáticos, como el trastorno de estrés postraumático, el TEP, o miedo a la separación, como en el trastorno por separación, que se ve habitualmente en la infancia. Bueno, vamos a comenzar a hablar de ansiedad social, también conocida como fobia social. ¿Qué dice el DSM-5? El criterio A, que hay un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen, es decir, evaluación, por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales. Por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen tanta ansiedad social que no pueden ir al kiosquito a comprar un chicle porque sienten un miedo y ansiedad intensa. Sigue diciendo el DSM que ese miedo o ansiedad intensa puede aparecer al ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo en un restaurante. O finalmente dice actuando delante de otras personas, por ejemplo, dando una charla, como yo estoy haciendo ahora. Criterio B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad. ¿Cuáles síntomas? Por ejemplo, ponerse colorado, que le tiemble la voz, que lo vean nervioso, mover las manos, transpirar. Es decir, mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que lo humillen o avergüencen. Que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Tienen muchísimo miedo a la mirada del otro, a la evaluación del otro, de los demás. Eso es el núcleo de la ansiedad social. Criterio C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad intensas, obvio. Criterio D. Las situaciones sociales se evitan, es decir, hay una conducta evitativa, por ejemplo, vamos a tal fiesta o a tal lado. No, no voy, ni loco. Bueno, te vamos a festejar el cumpleaños. Invita a tus amigos. No, no, no quiero festejar el cumpleaños, no quiero que me canten el feliz cumpleaños. No, la torta no, es de terror. No, no lo soporto. O se resisten, es decir, estas situaciones sociales se enfrentan con miedo intenso o ansiedad intensa.
Criterio E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Volvemos al tema de la amenaza real en el caso que exista, porque a veces uno pasa situaciones embarazosas en la vida y no reacciona de una forma eh, fóbica, es decir, con un miedo o ansiedad extrema. Y también vuelve a recalcar el DSM que hay que tener en cuenta el contexto sociocultural, cómo es la cultura de ese individuo, cómo se mueve en la sociedad, en qué tipo de sociedad se está moviendo. F. El miedo, la ansiedad o la conducta evitatoria es persistente, es decir, dura más de 6 meses o más. Criterio G. El miedo, ansiedad o la conducta evitatoria, la evitación, causan malestar clínicamente significativo. Lo mismo de siempre, el paciente se siente muy mal, tiene mucho malestar emocional, psíquico, tiene deterioro en su vida social, ya sea familiar o de amigos, en su actividad laboral o académica, es decir, en el trabajo, en la facultad, en el colegio, o en otras áreas importantes del funcionamiento del mismo. Bueno, vamos a concluir con los criterios diagnósticos de agorafobia. El criterio H dice, el miedo, la ansiedad o la evitación, es decir, la conducta evitativa, no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni a otra afección médica. Acá está haciendo o nos está aclarando que debemos hacer un diagnóstico diferencial. Como siempre digo, la principal causa de fracaso terapéutico es un diagnóstico erróneo o lo que es peor aún, una falta de diagnóstico. Criterio I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro del autismo. Y finalmente, el criterio J dice, si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras, lesiones, etc., el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Bueno, finalmente vamos a hablar de fobia específica. ¿Qué dice el criterio A del DSM-5? Dice que existe un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar en avión, las alturas, animales, administración de una inyección o sacar sangre, por ejemplo, ver sangre. El tema de volar, acá quisiera aclarar algo. El que tiene fobia a volar no tiene miedo que el avión se estrelle. Nada que ver. No tiene miedo a eso. Tiene fobia. Es una combinación de claustrofobia con vértigo a la altura. No es miedo a que el avión se estrelle, a un accidente aéreo. Es otra cosa. El criterio B dice, el objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Obvio. El criterio C dice, el objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Es decir, se evita, no vuelo en avión, no voy a volar. O sí, bueno, está bien, voy a volar en avión, pero por favor denme algo y, y se siente muy mal la persona mientras realiza todo el vuelo, específicamente hablando del caso de volar en avión, ¿no? Criterio D. El miedo o la ansiedad es desproporcionada al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. Por ejemplo, volar en avión
que es una fobia específica muy frecuente, presenta un riesgo real, que el avión se caiga, un accidente, casi siempre son mortales. Y al contexto sociocultural, que esto lo hemos dicho varias veces en este video. Criterio E. El miedo o la ansiedad o la evitación es persistente, es decir, dura por lo menos 6 meses, ¿no? Criterio F. El miedo o la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, es decir, la persona se siente mal, muy mal, en general buscan ayuda, o presentan deterioro en su vida social, ya sea familiar o de amistades, en su actividad laboral o académica, es decir, en la facultad, en el colegio o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. Y para finalizar, vamos a ver el criterio G de fobia específica, que dice: la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Sigue haciendo el diagnóstico diferencial, como siempre, como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico, es decir, crisis de pánico, trastorno de pánico, u otros síntomas incapacitantes, como la agorafobia. Tampoco se debe a objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, como en el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Tampoco se debe a recuerdo de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático, ni está asociado al dejar el hogar o a la separación de las figuras de apego, papá o mamá en general, como en el trastorno de ansiedad por separación, o a situaciones sociales, como en el trastorno de ansiedad social. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy, que fue diagnóstico de fobias acorde al DSM-5. Soy el doctor Luis Mariani, médico psiquiatra, director del portal eutimia.com, y mi web personal es luismariani.com. Nos estamos viendo.